Vamos a aprender a calcular la longitud de una curva de manera sencilla con GeoGebra. Lo primero que tenemos que hacer es verificar que estemos en el modo de calculadora gráfica. Si no lo estás, presiona este botón en la parte superior y da clic en donde diga calculadora gráfica. Ahora vamos a definir una función. En la barra de entrada, que es esta parte del programa, vamos a escribir la función que queremos analizar. Por ejemplo, podemos utilizar una función simple. Yo voy a escribir f de x es igual a x al cuadrado. Recuerden que para poner el cuadrado y otros símbolos en GeoGebra hay un botón específico para esto. Está en la parte superior izquierda, que como pueden ver es un teclado color gris. Denle clic y van a ver diferentes funciones. Por ejemplo, tenemos el símbolo de raíz, el de integral y el de exponente. Yo, para poner el x al cuadrado, voy a presionar este botón y voy a salir de este modo dando clic en la cruz que está aquí. Ya que tenemos nuestra función, le damos en Enter y listo, GeoGebra nos da una parábola. Lo siguiente que tenemos que hacer es definir el intervalo sobre el cual queremos calcular la longitud de esta curva. Para eso vamos a crear dos puntos. Por ejemplo, si quiero que el intervalo sea de 0 a 2, en la barra de entrada voy a escribir mi primer punto. Yo lo voy a llamar el punto A. Y este va a tener su inicio en el origen. Ya que tenemos nuestro primer punto, le damos en Enter y GeoGebra lo pone automáticamente en esta parte de GeoGebra. El segundo punto voy a poner que se llame el punto B, y como este va a ser el segundo intervalo, voy a poner que sea hasta el número 2 y le damos Enter. Recuerden que los puntos se dividen en dos partes, la coordenada en X y la coordenada en Y. Por lo que en el punto B podemos ver que tiene la coordenada en 2 en X y la coordenada de 4 en Y. Ya que tenemos nuestros puntos, GeoGebra tiene un comando específico para calcular la longitud de esta parte de la curva. Así que en la barra de entrada vamos a escribir la palabra longitud y entre corchetes escribimos f, 0 y 2. Le damos en Enter. Y aquí podemos ver que f es nuestra función y 0 y 2 son los límites tanto inferior como superior de nuestro intervalo. Y listo, GeoGebra nos da el valor de la longitud de la curva en este tramo. En nuestro caso, la curva vale 4.64 en un intervalo de 0 a 2. Si quieren resaltar con otro color la porción de la curva de la que calculamos la longitud para que se vea más claro, para hacer esto vamos a utilizar el comando función. Así que en la barra de entrada van a escribir g de x es igual a función y entre corchetes van a escribir f de x, 0, 2. Ya que tenemos esto, denle en Enter. Aquí f de x es nuestra función original y 0 y 2 son nuestros límites. GeoGebra dibujará una nueva función g de x que, como pueden ver, es solo la parte de la curva que nos interesa. Así que en conclusión, nuestra función fue x al cuadrado con un intervalo de 0 a 2 y la longitud es de 4.64. Espero que este video les haya servido. Si es así, no olviden darle like y suscribirse. Tengo muchos videos y listas de reproducción de GeoGebra en mi canal. Hasta luego.